Hoy vamos a estar conversando un poquito sobre los factores nutricionales que influyen en la fertilidad. ¿Por qué este tema? Porque a nuestra consulta, así como nos llegan diferentes patologías, también nos van a llegar parejas que nos indican que dentro de su seguimiento necesitan un soporte nutricional o una terapia nutricional, justo más que nada en la pérdida de peso o en tratar otras patologías que están afectando justamente el proceso para poder concebir o para completar un embarazo. Es muy importante porque no solamente se trata de enfermedades crónicas no transmisibles o otros procesos agudos que podemos recibir, sino también de procesos tan vitales como este, en el cual parejas, pacientes femeninas van a acercarse a nosotros justamente para dar este soporte. Así que vamos a ver algunos aspectos generales para que podamos ver cuáles aspectos realmente influyen de forma negativa y qué cosas podemos aportar después de manera positiva para ayudar a nuestros pacientes en este proceso. Antes de iniciar, realmente, para que puedan entender los diferentes conceptos, ya que cuando hablamos de eh, fertilidad, las personas de una vez entienden, o de infertilidad, que es el concepto de no poder concebir. Y realmente hay conceptos distintos, y aquí vamos a tratar lo que es la parte de esterilidad, infertilidad y pues la misma fecundidad. Cuando hablamos de la capacidad de concebir, es justo lo que hablamos de fecundidad. Ahora, cuando nos referimos a esterilidad, es lo que conocemos realmente como la incapacidad o la ausencia de embarazo después de un año de haber tenido relaciones sexuales constantes sin el uso de ningún método anticonceptivo. Es decir, de manera voluntaria estar buscando concebir y no ser posible posterior a un año, ya que hablamos de una esterilidad, que puede ser tanto primaria como secundaria. Si hablaríamos de primaria, cuando nunca una pareja ha podido concebir, y hablaríamos de secundaria cuando ya se ha concebido antes, pero no se ha podido volver a concebir posterior a este embarazo. Infertilidad ya sería la incapacidad de una pareja de poder completar una gestación de forma satisfactoria. Dígase, una pareja que llega donde ustedes le dice, estamos siendo tratados porque podemos tener varios embarazos, sin embargo, no finalizan por un motivo u otro. Tenemos pérdida, al final no concluye de forma satisfactoria, entre otras cosas. Entonces, hacemos la salvedad de todo esto, ya que todo engloba a nuestro paciente. Sin embargo, realmente el término en el cual nos estaríamos enfocando serían en las parejas que están tratando los temas de esterilidad que ya vienen a nosotros. Aquí englobaremos un montón de causas que ya veremos más adelante, como el síndrome de ovario poliquístico, que nos compete a nosotros bastante, resistencia a la insulina, no solamente en los síndromes de poliquistosis ovárica, la obesidad, que es un factor determinante tanto en pacientes femeninas como masculinos. Saben que a mí me encantan los datos en general, los números, porque es una forma de nosotros poder eh, asentar todo a nuestra realidad y entender realmente cuál es el impacto que tienen ciertas patologías, que tiene realmente ahora mismo la prevalencia mundial y cómo nosotros podemos poco a poco ir aportando a eso. Se establece que más o menos el 21% de las parejas, específicamente en Estados Unidos, que es donde se han hecho algunos estudios, sufrirán de esterilidad en algún momento de sus vidas y que la prevalencia mundial es de aproximadamente un 7,4%. Para el 2002 se había establecido que en comparación con las estadísticas de 1970, pues había incrementado de manera exponencial los números y habíamos visto un incremento de hasta un 15%, que antes era totalmente menor, mucho menor. En este caso se estimaba que para el día de hoy este incremento, que o por lo menos ya las estadísticas lo sitúan entre un 10 y un 15%, se ve no solamente por aquellas parejas que habían eh, pospuesto concebir debido a ahora mismo en la parte profesional, de crecer en la parte profesional y esperar y estar expuesto a diferentes cosas o evitar el embarazo y en el momento en que eh, tenemos a la paciente, pues ya ha decidido concebir o no le ha sido posible y hay otras que realmente por los cambios de hábitos que hemos visto con el tiempo, el aumento de la obesidad, el aumento a la exposición de ciertos agentes dañinos del ambiente, de la alimentación, em, el mismo hecho de tener sedentarismo aumentado, todo esto ha provocado que realmente la influencia que se ha tenido en diferentes enfermedades, incluyendo el impacto en la parte de la fertilidad, se haya visto aumentado.
Se establece que realmente una persona pudiese concebir entre un 20 o un 25%, es decir, si tenemos una paciente que se dispone ahora mismo, porque no es solamente el hecho de no concibo, sino una paciente que nos llegue, tengo el interés ahora mismo de concebir, ¿cómo puedo proceder? En el momento en que se está trabajando directamente, en conjunto con un ginecólogo, podemos ver que en 3 meses aproximadamente el 50% de las personas tienen la oportunidad de concebir cuando realmente se está en el proceso de planificarlo. 75% lo hace en 6 meses y más del 85% en el año siguiente. Es por esto que es muy importante durante el seguimiento poder identificar en conjunto con el profesional del área de la salud que esté tratando a la paciente, justo si ha sido posible llevar esto a cabo o no, o si estamos ante casos de esterilidad. En los casos de pacientes que no han sido tratadas de ninguna forma, el 50% de estas pacientes pueden concebir al segundo año. Ojo, vamos a ver dentro de las múltiples causas que influyen en esto. La parte nutricional es un factor que ayuda y la terapia nutricional es algo que va a ayudar a nuestra paciente, pero no es lo determinante en sí. Sin embargo, es un factor que le va a permitir realmente en todo el proceso que sea más fluido y que le dé más oportunidad realmente de concebir. ¿Por qué hablamos de sobrepeso y obesidad en todo este tema, en la exposición ante diferentes agentes? Se ha establecido, el sobrepeso y la obesidad realmente constituye una epidemia. Hemos visto ya que solamente a nivel mundial, tanto la malnutrición por exceso de forma general constituye más del 58% en la población. En base a esto, dentro de las diferentes injurias que podemos ver, dentro de las diferentes cosas que hemos podido notar con el tiempo, dentro de las afecciones, no han sido solamente aquellas enfermedades que podemos escuchar de forma común, como hipertensión, diabetes, trastorno del perfil lipídico. También hemos podido notar resistencia a la insulina, lo cual también se ha asociado en aquellas pacientes con síndrome de ovario poliquístico a casos de esterilidad, que es típico en el mismo síndrome metabólico por la misma resistencia a la insulina. Podemos también casos asociados a esterilidad. En las mujeres con sobrepeso y obesidad de forma general, por otros factores que veremos dentro de su fisiopatología, tienen índices más altos de alteración en su proceso de ovulación, que es lo que permitiría, o dentro del ciclo, lo que estimula el poder reclutar esos óvulos para entonces poder concebir. Se considera que estas pacientes obesas, aún en el proceso de tener diferentes técnicas para la fecundación, como fecundación in vitro, tienen una mayor tasa de fallo, en este caso 30% menos de probabilidad de poder lograrlo. Y aún se necesitan mayores casos o mayores intentos en ciertas pacientes, por ejemplo, pacientes obesas y que de igual manera fuman. Ya ahí tendríamos entonces mayor tasa de fallo en dichas pacientes. En los hombres, de igual manera, la obesidad le afecta a esto. Recordemos que esto es algo de dos. Cuando se tratan estos casos, se tratan la pareja, no solamente la paciente femenina. Es decir, nos llega la pacientita femenina y nos informa de su situación y en este caso debemos enfocarnos en el tratamiento de pareja. Identificar también qué otros hábitos necesitamos cambiar o adaptar en su pareja para que así podamos tener resultados óptimos. En el caso del hombre con obesidad se ha visto que hay mayores casos de hipogonadismo, hipogonadotropo, es decir, que la formación de las diferentes gonadotropinas o de las hormonas sexuales masculinas, pues se vean disminuidas. Veremos un poco más adelante porque sobre todo ante el exceso del colesterol circulante y un proceso llamado la aromatización, pues podemos tener en estos casos mayores niveles de estrógeno que también influirían un poco en todo el proceso de que las hormonas sexuales masculinas estén en una función disminuida en su caso. De igual manera, se han visto asociadas lesiones en el ADN espermático, que aunque tengamos la cantidad adecuada, se han visto mutaciones o diferentes cambios en la movilidad, en la morfología del esperma, del espermatozoide, que pueda provocar en sí que aunque tengamos todos los factores adecuados. En este caso en particular, los espermatozoides no están de forma correcta, tienen diferentes mutaciones que no están permitiendo que realmente el proceso de concepción sea dado. Como les mencioné antes, las mujeres fumadoras requieren el doble de ciclos de fecundación in vitro y de igual manera se ven al estar expuesta a un proceso de mayor estrés oxidativo, se han visto diferentes también em,
cambios, mayor liberación de radicales libres, mayor exposición, por lo menos en su organismo, a ciertos procesos que van a conllevar a un mayor estrés fisiológico o fisiopatológico, que puede provocar realmente que todo el proceso de concebir sea más difícil. Dentro de los múltiples factores, como les mencioné anteriormente, la nutrición no es el factor predominante para que no se me lleve la idea de que solamente una paciente desnutrida o malnutrida es aquella que no va a poder concebir. No. Y aún también los extremos de la malnutrición, o sea, todo lo que conlleva la malnutrición, ambos extremos, tanto desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, pueden afectar. El sobrepeso y la obesidad, por diferentes mecanismos que mencionamos y continuaremos abundando, y la malnutrición por déficit debido a que, ya que el colesterol, que sigue siendo algo importante en nuestro organismo para los diferentes funcionamientos que se tienen en el mismo, el colesterol es un precursor de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. En el caso de que también tengamos un déficit muy exagerado, pues no vamos a poder llevar a cabo de forma correcta estos procesos de su formación o metabolismo de forma correcta. Es por esto que podemos notar que a un paciente, sobre todo deportistas, físico-culturistas, pacientes que son atletas de alto rendimiento y las gimnastas o pacientes de igual manera que están en el área del arte, que se les exige un peso X y que terminan ya malnutridas en la parte ya de déficit, así como nuestras pacientes anoréxicas o que tienen algún trastorno de la alimentación, pues en estos casos sí vamos a ver cómo nuestra parte eh, hormonal se ve afectada en todo el sentido y podemos también tener casos de esterilidad. Y en estos casos, una vez se corrige eso, vamos a ver que en un periodo X, sobre todo en el periodo antes establecido y en menos de un año usualmente, la paciente puede completar el deseo de concebir. Dentro de los diferentes factores, como vemos aquí, que no es solamente, hay múltiples factores, factores específicamente masculinos, ya factores que afectan a ambos, factor femenino, factores inexplicables, factores genéticos, entre otros, dentro, por lo menos, de la parte de la reserva ovárica de la paciente. Lo que más afecta o la causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico. Y quizás se ha escuchado antes de esto, y no solamente la presencia de múltiples quistes a nivel del ovario, también es la presencia del hirsutismo, es decir, el vello constante o el vello excesivo en la mujer, sobre todo en áreas donde se ve más en el hombre por el aumento de los andrógenos en la misma paciente. La obesidad y la resistencia a la insulina en estas pacientes son factores determinantes. Usualmente cuando tenemos pacientes así, la terapia nutricional es vital. Veamos algunos factores que sí realmente influyen en gran manera para que podamos entender la fisiopatología de todo el proceso. Cuando hablamos de la asociación entre el exceso de tejido adiposo y la infertilidad, si han escuchado en algún momento con relación a la leptina, que en el caso de el aumento de peso, vamos a tener aumento en las concentraciones de leptina, que se lo considera la hormona justamente de la obesidad. Puede haber alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis, como antes comentamos, no permite que se complete todo el proceso. Hay una estimulación, recordemos que a nivel central, que va a estimular por el feedback negativo que justamente hacen las gónadas, la liberación por los diferentes estímulos de las hormonas sexuales. De igual manera, va a haber un aumento de la concentración de testosterona y disminución de la progesterona en las mujeres por, como mencionamos, ante el proceso de aromatización que entonces va a estar generando en mayor cantidad justamente las diferentes hormonas y dando una retroalimentación negativa, una retroalimentación indicando todavía tengo eh, de este tipo de hormona, pero no de este, entonces genera más, lo cual conlleva que de forma constante tenga niveles de andrógenos elevados en la mujer. Y en el caso de los hombres hay un exceso realmente de formación de estrógeno, lo cual va a provocar disminución de testosterona. Y al tener este aumento de la aromatización, de igual manera que forma más estrógenos en el hombre, podemos ver cómo en estos no solamente se dan en los pacientes obesos, sino también en los pacientes que tienen trastornos hepáticos, en los cuales el proceso de eh, aromatización de los mismos, el proceso de formación de estrógenos a través de este órgano, va a provocar un aumento
lo cual vamos a tener un paciente que puede tener ciertas características ya muy marcadas que no vamos a tratar ahora, pero sí que vemos un aumento en la región mamaria, justamente a nivel de la grasa de la mama del hombre, la región mamaria, y el aumento de la grasa periférica, así como la dificultad de concebir, son diferentes aspectos que nos ayudan a orientarnos de que realmente tenemos una alteración, más que nada por el exceso de peso, en el caso de estos. Mencionábamos antes con relación a la resistencia a la insulina. Recordemos que dentro de los mecanismos no es que necesariamente en los pacientes que tienen resistencia a la insulina no existe insulina. En este caso es que tenemos insulina, pero los diferentes receptores que tenemos a nivel periférico, a nivel de órganos, sobre todo a nivel de hígado y páncreas, no está reaccionando de forma correcta y al no estar respondiendo de forma correcta, no percibiendo los niveles de insulina como están en sangre, entonces comienza a aumentar la respuesta a la insulina, comienzan a aumentar los niveles y entonces tenemos niveles aumentados de glucemia, así como niveles aumentados de insulina. Hay ciertas áreas como regiones de los pliegues, cuello, pliegues de los brazos, donde podemos ver una región que se oscurece sobre todo por la resistencia que se ha generado y esta zona de esto es que nos habla de una zona de que no se ha sensibilizado de forma correcta y que lo que en esta zona nos orienta a que el organismo no está regulando de forma correcta justo estos niveles y por eso vemos un aumento además de su relación con los melanocitos y demás. Entonces, acá aumenta la coloración y tenemos lo que es la acantosis nigricans, que anteriormente pudieron ver una foto. Esto nos habla de resistencia a la insulina. ¿Qué pasa justamente con el exceso de grasa? Hay aumento en la liberación, en la síntesis y liberación de los andrógenos ováricos en la mujer y hay disminución de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. En este caso en particular, por este motivo, la resistencia a la insulina provoca una disminución en los procesos o una falla en el proceso de concebir. Recordemos que toda en el organismo, casi todo proceso, toda sustancia, usualmente se transporta de diferentes maneras y una de ellas es unida a proteínas. Cuando la globulina transportadora de las hormonas está disminuida, vamos a tener menos hormona que puede llegar, uno, a ser almacenado, porque la que se va a utilizar realmente es la libre, pero poca hormona quizás va a llegar a su lugar donde debe ser utilizado o almacenado. De igual manera, como vamos a tener un mayor aumento en los casos de la resistencia a la insulina específicamente, de la generación de andrógenos, provocando esto, como les mencioné, un feedback que provoca que los estrógenos se mantengan disminuidos, pues vamos a tener una paciente con ciertas características típicas de la resistencia a la insulina. Se ve mucho en el síndrome de ovario poliquístico. Esto no quiere decir que la resistencia a la insulina sola, aislada, nos hable directamente de un síndrome de ovario poliquístico, porque esto tiene sus características, como antes mencionamos. Ya en cuanto a la insuficiencia ponderal, que es la malnutrición por déficit, se va a caracterizar en la mujer por periodos donde no hay ovulación, como mencionamos antes, si no hay esteroidogénesis, que es básicamente la formación a través del precursor colesterol de las hormonas sexuales, pues no voy a poder completar el ciclo que conlleva de igual manera un proceso de ovulación para así reclutar óvulos y concebir, lo cual conlleva de igual manera procesos de amenorrea, es decir, donde no se ve periodo menstrual, si no completo el ciclo, si este ciclo no es regular, también voy a tener dificultad en la parte ovulatoria. Y las fases lúteas cortas o ausentes en la mujer, que lo que habla es justamente del ciclo menstrual. En el caso de la mujer, recordemos que hay un ciclo completo, donde va a haber un ciclo que vemos proceso menstrual o periodo menstrual, luego un ciclo de ovulación y luego un ciclo donde se genera hormona de forma tal que en caso de que se dé el embarazo, pues persiste el embarazo, pueda persistir. Si no existe o esto, o si está deficiente, pues siempre va a haber una pérdida al final del mismo o no se va a poder completar el proceso y no se va a poder sostener o conllevar la concepción. En el caso del hombre, lo que se ha visto asociado más que nada, aparte de la disminución del apetito sexual, es la disminución, como les mencioné antes, de la producción, la movilidad y la viabilidad de los espermatozoides. Y esto es vital porque, así como existe el proceso del ciclo ovárico en la mujer, de igual manera en el hombre,
El espermatozoide debe tener características específicas en su morfología, en la movilidad, en la cantidad que está en el esperma, de forma tal que puedan realmente llegar o completar su recorrido hacia el óvulo primordial o primario en este caso, para poder concebir. Según un estudio realizado en el 2016, se establecía que dentro de las diferentes alteraciones que se dan justamente a nivel en el paciente masculino, habla mucho de lo que es la parte epigenética, las alteraciones ya a nivel molecular, que se dan no solamente por la parte nutricional, sino por la exposición a diferentes factores en el ambiente, en el hombre que pueden conllevar a la alteración en la forma, movilidad y cantidad del espermatozoide. Dentro de esto se mencionaba la dieta, los diferentes hábitos, la exposición a ciertos metales, la exposición a los contaminantes del ambiente, en ciertos trabajadores en industrias donde puedan estar expuestos también a contaminantes o sustancias muy nocivas o tóxicas. Pero en el caso específico de la parte nutricional, sí especificaba que tanto la obesidad, los hábitos como el sedentarismo, el tabaquismo, el uso de drogas, el exceso de estrés, así como el uso de alcohol puede afectar. Con el alcohol todavía se está en investigación, ya que no hay ningún estudio que establezca totalmente cuál es la relación que tiene con relación a la concepción y al alterar la misma, pero dentro de lo antes mencionado, así como la resistencia a la insulina, las toxinas en ciertos alimentos, las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo la diabetes tipo 2 y otras enfermedades cardiovasculares, es más que nada que en el proceso de metilación del ADN se ve alterado. Se han visto de igual manera modificación en su estructura, se ha visto disminución en la movilidad. Si el espermatozoide no se mueve, pues no va a poder llegar a su lugar. Y se ha visto de igual manera que dentro de estas mutaciones tenemos características físicas adecuadas, pero ya en la parte genética realmente no son adecuados, no son aptos, ¿no? Para poder reclutar de forma correcta estos espermatozoides o que puedan cumplir su función final de concebir. En cuanto al síndrome metabólico, en el hombre en particular, esto sería como todo el proceso que sigue de forma general, eh, todo el cuadro que conlleva el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, la resistencia a la insulina, aumento justamente de los niveles de glucosa, todo esto que conlleva a un estado proinflamatorio puede conllevar al final a un aumento en la temperatura escrotal, a una fragmentación del ADN, a una calidad del esperma disminuido, lo que puede conllevar en general a infertilidad. Así que no es solamente un proceso de la paciente, sino también en conjunto. Existen pautas específicas para ser tratados ambos. En el caso particular de los pacientes masculinos, se habla de suplementación más que la parte de qué seguir en cuanto a la dieta, se recomienda una pérdida de peso en esto de entre un 5 y un 10% para ayudar en todo el proceso como mínimo. Ya se establece con esta pérdida de peso, tanto en el hombre como en la mujer, podemos ver resultados positivos. La suplementación con vitamina S y minerales, más que nada, estimando o analizando el proceso o las características oxidativas, antioxidativas que tienen estos. Y se considera que lo que provocan con este proceso o con estas características es que, como les mencioné antes, la alteración en el proceso de metilación del ADN no se vea afectado y que haya un incremento en la cantidad seminal en base a esto y en el éxito reproductivo. Con las vitaminas, específicamente la vitamina B6 y B12, se consideran que hacer coenzimas del metabolismo de igual manera permitan que haya disminución en el proceso oxidativo, en este estrés oxidativo y que de igual manera no haya alteraciones en el ADN. Todo esto son cosas que están de igual manera en estudio, que se necesita más información, ya que realmente se consideran, hay estudios que avalan esto, que le dan base, pero hay otros que entienden que dentro de esto serviría, así como en otras pacientes con cáncer, donde se da de igual manera terapia
de soporte con diferentes antioxidantes que puede ayudar, pero que esto solamente no es realmente lo que va a llevar a la cura o lo que va a permitir que no suceda en el tiempo cualquiera de estos casos. Entonces, por esto es que todavía se está indagando ante otras alternativas o otros mecanismos. En el caso de las pacientes que nos llegan con síndrome de ovario poliquístico, lo principal, tenemos tres pilares a tratar. El tratamiento de primera línea es la modificación del estilo de vida. Es lo primero, dieta y ejercicio. Usualmente es lo que se le recomienda a la paciente, sobre todo para controlar la resistencia a la insulina, conllevando o llevando una dieta alta en alimentos con carbohidratos complejos, nada de carbohidratos simples, un aumento en las fibras, sobre todo ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, con una suplementación adecuada de vitaminas y minerales y un alto contenido en proteínas. Eh, Veremos un poquito más adelante cómo hay algunos estudios que realmente establecen que las proteínas de origen vegetal se han visto asociados a mejores resultados en estas pacientes. Sin embargo, todavía esto está en estudio, ya que hay mucha controversia entre los resultados de un estudio y otro con relación a esto. Y ya nuestra línea de segundo, nuestra segunda línea de tratamiento sería la parte farmacológica, donde no entraremos ahora mismo. Y ya por último, en pacientes obesos que cumplan con los requisitos, iría a una cirugía bariátrica. Ojo con esto, a todo paciente que vaya o lleve por el proceso de cirugía bariátrica y esté también siendo seguido por nosotros, se recomienda o se le orienta directamente el seguimiento con un ginecobstetra, de forma tal que pueda planificarse al menos por un año, porque recordemos que les he mencionado que una pérdida de peso de entre un 5 y un 10% ya es a lo que ayuda en el proceso de concepción. Y se ha visto sobre todo en los casos de cirugía bariátrica donde ante la pérdida masiva, la pérdida rápida de peso, pacientes en un periodo de aproximadamente 3 meses después de la cirugía bariátrica, entonces llegan con un embarazo. En ocasiones más tiempo, pero sí se ha visto posterior a la cirugía que nos llegan con un embarazo en mucho menos de un año. Entonces, en estos casos, sobre todo por el riesgo que conlleva de forma general la paciente que ya estaba buscando perder peso y que ahora no se siente cómoda totalmente con llevar un embarazo, o también lo que conlleva todo el proceso de recuperación al tener una dieta hipoenergética y calórica totalmente, pues queremos tener una planificación adecuada para concebir bajo los todas las pautas por lo menos óptimas para nuestra paciente. Así que ante cualquier paciente que le llegue a ustedes con una cirugía bariátrica, lo recomendable es la planificación con su ginecólogo, por lo menos durante un periodo óptimo. Se les recomienda un periodo de un año. En el caso de la paciente con síndrome de ovario poliquístico, de igual manera vamos a recomendar un mínimo, una reducción de 500 kilocalorías en su ingesta total, dependiendo el tipo de paciente que tengamos. Una paciente en obesidad mórbida, recordemos que hay ciertos cálculos que realizaremos de forma tal que podamos ir disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar los requerimientos óptimos para la paciente y que realmente nos ayuden a alcanzar la meta que tenemos con ella de peso. Ya de forma general para todo paciente, las pautas a seguir es tener, como les mencioné, una dieta que tenga una carga glucémica lo más baja posible o al menos mantener el balance. De preferencia, sobre todo en aquellos pacientes con síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico o diabetes, que podamos tener una dieta con alta en carbohidratos complejos o que los carbohidratos que podamos dar sean complejos, altas en fibra, proteínas. Em, no hay recomendaciones en particular con relación a un tipo de dieta, que recordemos que hay diferentes métodos dietéticos. Sin embargo, recordemos todos aquellos métodos que hemos hablado antes, donde predominan sobre todo los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, donde predominan las proteínas, sobre todo de alto valor biológico, y donde predominan los carbohidratos complejos, anudado a las fibras, el alto contenido en fibras. Y esto va a ayudar a nuestra paciente de forma general, tanto en el control de peso como en tener una condición física o fisiológica óptima de forma tal que pueda concebir y que podamos darle un seguimiento adecuado a esa concepción.
Esto es lo que le mencionaba antes con relación a las diferentes grasas, sobre todo aumentar el consumo de omega 3. Se recomienda más que nada omega 3 y 9 por sus grandes propiedades antiinflamatorias. Omega 6 de igual manera es bueno, pero tiene un poco más de propiedades proinflamatorias y por eso lo dejamos no en un segundo plano, pero sí dentro de estos tres, no como la primera opción. En cuanto a los micro y macronutrientes, perdón, micronutrientes, ya habíamos mencionado antes con relación a minerales, sobre todo con relación al zinc, es el que se ha visto más asociado a los factores que aportan de forma positiva en todo este proceso. La vitamina A y D son otros dentro de las vitaminas liposolubles que podemos mencionar. La vitamina A se establece que favorece sobre todo la síntesis de las hormonas sexuales en su esteroidogénesis, participa mucho o en gran manera en la parte de espermatogénesis, protege sobre todo del daño oxidativo. Recordemos que todas las, por lo menos del conjunto ADEC, la ADE sobre todo, tienen grandes propiedades antioxidativas, así como la vitamina C que nos ayuden en todo el proceso y que faciliten su proceso de igual manera la implantación del óvulo fecundado. Recordemos que de forma general los minerales, vitaminas y minerales, todos los micronutrientes tienen grandes propiedades eh, como cofactores de otras funciones metabólicas o diferentes procesos a nivel del organismo, ayudan sobre el estrés oxidativo, o sea, controlar el proceso, son inmunomoduladoras, todos estos procesos ayudan de forma general a tener una condición más óptima a nivel sistémico que puede también favorecer a cada uno de estos procesos en lo adelante. Ya la vitamina D, que se ha visto asociada en el mantenimiento de la reserva ovárica, recordando que los extremos no son recomendables. El exceso de vitamina D de igual manera es dañino es dañino, así que siempre tomar en cuenta que si no es necesario pues, suplementar con medicamentos ya a nivel farmacológico no hacerlo, sino intentar buscar esto en su dieta diaria. La vitamina D de igual manera favorece a la síntesis de la hormona antimuleriana. En el caso de la mujer, se relaciona su déficit por lo menos a los diferentes síndromes antes mencionados. Esto todavía está un poco en estudio porque recordemos que más que nada se ha visto en el caso de la vitamina D sus funciones inmunomoduladores y su función de, como cofactor igual que muchas otras. Entonces, en el caso de su déficit sí se ha visto relacionado, pero su exceso no se ha visto como tal, como un factor totalmente protector ante estas situaciones. Y en el caso de los hombres, se ha visto más que nada asociado el déficit a un déficit en la concentración de testosterona. Por eso, ante una paciente que nos llegue, determinar o identificar estos niveles, poder suplementar de forma correcta o cubrir las necesidades a través de su plan nutricional al evidenciar cualquier déficit de micronutrientes, poder suplementarlo, pero de forma consciente. Y recordar que nada de esto va a suplementar o a suplantar el tratamiento realmente ante cualquier otra enfermedad o el tratamiento hormonal que se le esté dando a la paciente, sino que va a complementar todo el proceso. Ya dentro de los minerales, específicamente mencionaremos como factores esenciales el calcio, hierro y selenio. Antes mencionamos el ácido fólico, que es vital, sobre todo en la mujer, cuando esté en un proceso de concepción, ya que ayuda no solamente, no más que en el proceso de concepción, es que al momento de concebir en sí no se tengan defectos del tubo neural y que ayude pues en la formación o en cubrir esta parte en la formación embrionaria. Sin embargo, también se ha visto otras funciones como la que antes mencionamos que han sido favorecedoras en todo el proceso. En cuanto al calcio, se ha demostrado que tiene gran impacto en la espermatogénesis y la motilidad, es decir, la movilidad de los espermatozoides, que se determina más que nada por un espermatograma o un estudio justamente del semen. De igual manera, se ha visto la influencia que tiene en la hiperactivación en la reacción del acrosoma del espermatozoide, que sería la parte de adelante. El hierro, que favorece en los procesos de ovulación, así como interviene en los procesos con relación a la implantación del óvulo. Y el selenio, que ayuda más que nada a reducir el daño oxidativo, tanto en espermatozoides como en los óvulos, pero recordemos que no solamente el selenio, se habla mucho del zinc y que el déficit de ambos se ha visto asociado a resultados negativos.
Hasta acá nuestra exponencia. Quedo abierta a sus preguntas con relación a este tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación para la clase de Sheila? Pueden abrir sus micrófonos para poder participar. Herminda, adelante. Buenas tardes, Sheila. Buenas tardes a todos. Gracias por darme la oportunidad. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando una mujer sale embarazada y luego a los 7 u 8 meses tiene problemas para continuar con ese embarazo? Sí, gracias Hola. por la pregunta. Realmente, la pregunta es, o la respuesta a esta pregunta es muy amplia. Hay diferentes cosas que hay que investigar, porque, como antes mencioné, realmente ya incluiría, hay que ver cuántas veces esto ha pasado, si todos los embarazos han finalizado justo a esta edad, si no hay ninguno que haya podido ser completado. Eh, por eso le menciono que todo depende. No necesariamente tiene que ser la parte nutricional. Ejemplo, por lo menos los partos pretérminos establecen que en el momento en que hubo un parto pretérmino, existe un 50% de que en los demás partos también puedan ser pretérmino. Eso es algo establecido de forma general. Entonces, ya habría que investigar si es que ese es el tiempo en el que siempre se finaliza el embarazo y el riesgo que tengan. Hay múltiples cosas: infección de vías urinarias, cervicovaginitis, el factor de haber tenido el antecedentes de antes tener un parto pretérmino. Así que hay múltiples factores que no necesariamente entrarían en la parte común de los factores nutricionales como tal, pero hay muchos factores que pueden influir. Así que ya sería investigar a fondo y cuáles factores sistémicos están influenciando, si hay algo determinante con relación a ciertas infecciones, a ciertos procesos generales de la paciente. Así que responder de como que es algo en particular, hay que investigar. Realmente hay que investigar. Si es algo que le está pasando a usted o a algún conocido, es bueno sí chequear con el obstetra e informarle de inmediato que tiene ese antecedente de que en otros embarazos sí se ha perdido. Si son pérdidas a repetición, es decir, embarazos que se han perdido muy pequeñitos, abortos a repetición, eh, ya en ese caso, si de igual manera se investiga qué factores están provocando que no se pueda concebir completamente, factores genéticos, factores ya mecánicos, otros factores anatómicos, allá a nivel de útero, o si hay factores hormonales que no están permitiendo justamente que esto se lleve a cabo. Muchas gracias, Sheila. En el chat tenemos una pregunta y Jaime tiene abierto su micrófono. No sé si quieras preguntar o dar tu aportación, Sí. Jaime. No, quiero hacer una consulta a la doctora. ¿Puedo proceder ahora? Y le escucho. Gracias. Doctora, en primer lugar, doctora Sheila Ramírez, en primer lugar, mi felicitación muy sincera por la claridad de su exposición. Gracias. Lo encontré realmente extraordinaria, fantástica. Pero hay una pregunta o una consulta, que es algo que me ha causado siempre una cierta duda, porque mientras se une el espermatozoide con el óvulo, ¿no es cierto? Y para poder generar vida, tiene necesariamente que adherirse o quedar en el endometrio. En esa parte, en esa fase donde nace la vida prácticamente, la vida humana, algunos opinan distinto, pero donde nace la vida, eh, estos sistemas nutricionales ayudan a que esto se produzca en forma más fácil, que tanto el cigoto como la mórula se adhieran finalmente al endometrio y produzca
una vida humana. La consulta, ¿ayuda la nutrición a ese proceso? Esa es la pregunta. Gracias, Jaime. En la parte ya de implantación, la nutrición como tal no se ve como una influencia. Ahora, donde sí es en todos los procesos más que nada hormonales que puedan conllevar a esto. Ejemplo de esto, en una paciente, sobre todo con ciclos anovulatorios o que en la parte de fase lútea, recordemos que existe algo que se llama cuerpo lúteo, que cuando ya está la fecundación, es decir, cuando se une este espermatozoide con el óvulo y va a recorrer todo ese camino hacia el útero para ser implantado en el endometrio, pues Ah, tenemos el cuerpo lúteo secretando progesterona para que esto permita, cuando se quede ya esta implantación, persista esto que se quedó implantado ya en esta zona, porque el embarazo realmente se toma inicial como una especie de cuerpo extraño inicialmente nuestro organismo y es por esto que se necesita la secreción constante de progesterona, sobre todo en ese primer periodo, de forma tal que el cuerpo no lo rechace, pongámoslo de una forma más llana. Entonces, en este proceso, más que nada, si tenemos cualquier alteración hormonal que pueda conllevar, es decir, en una paciente que no eh, se ha visto con ciclos que no han sido constantes o un ciclo de fase lútea que no ha sido constante, pues sí la parte nutricional pudiese influir, pero más que nada en el control de peso, en ayudar en los procesos de resistencia a la insulina, en pacientes que se han visto con esos ciclos anovulatorios, de forma tal que podamos, con la parte nutricional más la regulación hormonal, mantener ese equilibrio. En la parte ya de estrés oxidativo, sobre todo en pacientes que se han visto expuestas a ciertos medicamentos, sustancias, toxinas, pues de igual manera la parte nutricional ayudaría sobre todo a disminuir este proceso de estrés oxidativo. Es decir, que no es tanto que influye en el que se produzca el proceso, sino en que todos los mecanismos que se dan puedan fluir de forma adecuada, de forma tal que sí se lleven a cabo. Es más que nada, esa sería la función de la terapia nutricional. perfecto. Un complemento, una pregunta, si me lo permite, y Claro. también, si es posible, me lo pudiera contestar, porque hay, ¿en qué momento se considera durante el proceso del embarazo que nace la vida, que se genera la vida del ser humano? ¿En qué momento de este proceso que tiene una, una complejidad, diría yo, pero tiene pasos que están bastante definidos? Si pudiera contestar y si no, no importa. Pero me No, gustaría saber. Jaime. La parte de la vida, usted sabe que es algo que todavía está en discusión. ¿Por qué? Porque así como tenemos los procesos y como sabemos la formación, ya cuando se da, ciertamente hay quienes entienden o que se entienden parte de la parte científica, de que ya cuando tenemos este embrión, que es lo que se forma inicialmente, pues tenemos vida. Ahora, hay otros que consideran de igual manera que tenemos viabilidad, que es un feto viable, o no más que un feto, y en este caso un embrión viable cuando tenemos el latido cardíaco y que Ah, ya aproximadamente se da entre las 6 semanas, hay algunos que establecen algunos libros a las 5,5 semanas, ya que el sistema cardiovascular se forma aproximadamente a las 5 semanas. Entonces, antes de esto, todavía cuando estamos en la búsqueda de identificar si hay un embarazo o no, necesitamos ver la viabilidad. Mientras tenemos un saquito, pero no necesariamente se ha formado como tal un embrión. Entonces, usualmente buscamos la viabilidad. Y por eso usted va a escuchar también otros dentro del área científica o médica que van a identificar la parte de viabilidad dentro de este embrión ya a partir de las 5,5 o 6 semanas cuando haya latido. Entonces, por eso le digo que la pregunta es un poco compleja, entra en los conflictos hasta de bioética, porque hay algunos que dirán ya desde que hay fecundación, dicen algunos, pues hay vida, pero si hay otro tipo de célula, ¿verdad? Que se está creando ya un complejo, se está formando algo distinto. Otros hablan de la implantación porque ya está en su lugar donde va a comenzar a crecer y otros ya hablarían de en el momento donde hay viabilidad, que es donde encontramos el latido. Pero esto no quiere decir que de igual manera pueda continuar en lo adelante, que pueda llegar a concluir el embarazo como tal, pero por eso le digo sí, darle una respuesta concreta a algo tan
conflictivo, ¿verdad? Hoy en día, llevaría cualquiera de esas tres respuestas. Perfecto, muchas gracias. Sí, Siempre, es Jaime. algo cierto lo que dice usted, doctora, porque está por medio de la viabilidad y Mm, también está la vitabilidad, exacto. ya, la vida necesaria para poder seguir avanzando en su proceso de desarrollo. Le agradezco enormemente su gentileza, doctora Ramírez. Siempre, Jaime. Fantástica su presentación. Un placer para mí. Me había dicho que tienen una preguntita en el chat, ¿verdad? Sí, 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 Sheila, tenemos preguntas en el chat. Sí, veo varias. Eh, Entonces, vamos a ver un poquito. Ah, voy a tratar de entender un poco esto porque está en portugués, ¿verdad? ¿Será que existe otra medida de alimentación para el tratamiento de primera línea? Como tal, de por sí, el proceso de concepción, permíteme ver el nombre, es TOMé. No sé si se pronuncia así, pero en el proceso de concepción lo ideal es que sea un proceso o sea, llevado de la mano con todo el personal médico, que no sea simplemente algo que se da. Entonces, en base a esto, sí ya poder identificar factores que estén influyendo de forma negativa en el paciente X para que así podamos controlar, dar una terapia adecuada y eso incluye la parte nutricional. Ejemplo, una persona, una paciente que quiera concebir desde, dependiendo sus antecedentes, dependiendo los riesgos que tenga, factores como el ácido fólico se comienzan a suplementar desde hasta 6 meses antes. Entonces ya ahí entra realmente la parte nutricional, aunque no se vea de esta forma, porque estamos dando una terapia nutricional. Y esto sí va de la mano con el ginecólogo. Usualmente quien comienza este proceso, quien da este proceso es el ginecólogo, el ginecobstetra. Ahora nosotros, como nutriólogos y una paciente que ya tenga cualquier otro factor desfavorable, que tenga o también lo trabaja en la parte de endocrinología, que es usualmente ya la paciente se acerca a la parte de endocrinología. Y si tenemos una paciente con malnutrición de cualquier tipo, ya una enfermedad crónica no transmisible que de igual manera esté afectando en este proceso, pues nosotros aportamos. Pero sí, una paciente que quiera o que tenga como objetivo completar un proceso o llevar a cabo un proceso de concepción, lo ideal es que inicie ya cambios en el estilo de vida, cambios en la parte nutricional, de forma tal que disminuya cualquier cosa que pueda alterar este proceso, que disminuya el estrés oxidativo, que disminuya el riesgo de que aparezca cualquier enfermedad crónica no transmisible, sobre todo porque ya en el caso de que sí se dé el embarazo, hay muchas cosas que cambian y que pudiesen desarrollarse en el mismo si no se llevan hábitos de forma correcta. Entonces, espero, Tome, que eso haya respondido tu pregunta. Voy buscando por acá las demás preguntitas. Veo acá. Muito Eh, obrigado, muito obrigado pela resposta. Muito obrigado pela resposta, doutora. siempre. Tengo acá a Ariana, que me pregunta si el síndrome de ovario poliquístico, el origen. Puede ser genético o se desarrolla a lo largo de la vida. Realmente tenemos dos cosas distintas. Está la poliquistosis ovárica y el síndrome de ovario poliquístico. Si ustedes pueden ver pacientes, y es común que vean el hallazgo de múltiples quistes a nivel del ovario en diferentes momentos, pero no necesariamente cae en la parte de síndrome de ovario poliquístico, que sí se ha visto con diferentes factores, factores genéticos, factores desconocidos, no necesariamente hay un factor como tal de que se desarrolló y punto. Ahora sí se han visto que muchas pacientes que tienen diferentes factores de otras patologías sí pueden tener síndrome de ovario poliquístico, es decir, otras enfermedades que quizás no tengan necesariamente que ver con eso y que pueden predisponer, pero factores de desarrollarse a lo largo de la vida, el síndrome de ovario poliquístico como tal, no. Existe más que nada una predisposición ya en ciertas pacientes, pero y que puede ya desarrollarse completamente el síndrome como tal, que se caracterizaría por hirsutismo, hipogonadismo, hiperandrogenismo, la obesidad y por ende también son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar de forma general síndrome metabólico. Déjame seguir buscando. Espero, Ariana, que haya podido responder tu pregunta de forma correcta. Déjame ver. Entonces, Mirna,
Em, Mirna, realmente la parte del oscurecimiento de la piel es porque en el proceso de la resistencia a la insulina, como mencionamos antes, y el aumento de forma constante de la insulina, al estar estimulando esta, de igual manera se estimulan otros factores y otras células, sobre todo a nivel de los órganos que regulan la insulina como tal, o del órgano que lo regula. Entonces, en base a esto, de igual manera se pueden ver otros factores que alteran los melanocitos alterados y esto va a provocar que en la zona, sobre todo los pliegues, se vea más aumentado esta coloración. Esto nos habla de que realmente en esa zona hay una sensibilidad disminuida a la insulina y que el cuerpo ha estado haciendo un sobreesfuerzo para aumentar los niveles. ¿Quiere decir necesariamente que tengo diabetes con relación a esto? No, pero sí quiere decir que puede haber ya una predisposición o que estoy teniendo una resistencia a la insulina y que debo tener especial cuidado ante esto. La acantosis nigricans, aunque sea el oscurecimiento, inicialmente es oscurecimiento, pero con el tiempo la piel se va poniendo gruesa. Entonces, en pacientes diabéticos, sobre todo en aquellos que están descontrolados o descompensados, se ve que estas zonas se ponen gruesas. Hay pacientes que se sientan bien incómodos por la parte estética, pero no es solamente el oscurecimiento, sino que se vuelve rugoso y esto sí nos habla de un proceso crónico, de algo que debemos tomar en cuenta y actuar lo antes posible, de cambiar los hábitos, porque esta resistencia a la insulina con el tiempo, si no ha desencadenado como tal en una diabetes manifiesta, pues puede con el tiempo sí conllevar a la misma. Ya por lo menos del chat, esas eran las preguntitas. Si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación? Herminda, adelante. Sí, cuando le hablé yo de los problemas con los embarazos, precisamente yo tuve ese problema. Yo tuve un embarazo y estaba con asistencia médica desde que inicié y a los 8 meses se me murió dentro, interno, lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? El bebé. Y volví a salir embarazada posteriormente, como a los 2 años, y me volvió a ocurrir lo mismo. Como a los 8 meses volví a tener problemas, aún estando en control con el ginecólogo. Un viernes yo fui donde el ginecólogo, el domingo yo sentí que no se me movía el bebé y el lunes voy y me dicen que ya está muerto. Y posteriormente, pues estuve en tratamiento y volví a salir embarazada, que es mi bebé que tengo, la última, ¿verdad? Entonces yo tuve que tener cesárea porque ya también a los 8 meses, ya cuando fui donde el médico me está diciendo que es de emergencia y me tuvieron que operar de emergencia, hacerme la cesárea de emergencia. Por eso le consulté a qué se debió si yo estuve en control con un ginecólogo permanentemente en las 3 ocasiones. Entiendo, lamento mucho realmente escuchar eso. Hay múltiples situaciones que se dan que quisiéramos poder evitar que sucedan. Hay tantos factores metabólicos que influyen en diferentes pacientes que por eso le digo, dar una respuesta X ya sería investigar con su obstetra que le dé el seguimiento realmente qué pasó en este sentido, debido a que inferir en qué quizás pasó sería de mi parte hasta insensato, ya que no conozco a profundidad el historial clínico, ni qué se investigó, ni nada, pero siempre ante la duda, siéntense con cualquier personal de salud que le haya dado el seguimiento y de esa forma indagar de a poquito. Y les pueden también dejarles saber que les expliquen de forma llana, porque yo sé que el temor en ocasiones cuando hablamos con el personal de salud es que nos expliquen que quizás no entendamos o que entiendan que lo sabemos igual que nosotros los médicos. Es un mal del médico, ya es en nuestro día a día conversar así, pero siempre también vamos a estar abiertos a poder aclarar todas las dudas del paciente. Doctora, Recuerden que, ¿sí? la respuesta que me dieron los médicos es que pues mi esposo no había tenido nunca hijos.
y también después de mi último embarazo tampoco, nunca volví a tener hijos. Es hija única de mi esposo. Entonces, la respuesta que me dicen que es que él era una persona que tenía problemas para engendrar, pero no sé, ya a la hora de estar dentro de mi cuerpo, pues fue eso lo que ocasionó o fue problema de eso, no, no me lo pudieron dictaminar. Ya sí, para todo en general, para ustedes, para cuando les llega un paciente, siempre que ante la necesidad o el deseo de concebir, siempre es bueno dar el seguimiento. Recuerden que hay factores no solamente, como los antes mencionado, los trastornos hipertensivos, los trastornos de las hormonas tiroideas, los trastornos metabólicos, incluyendo trastornos autoinmunes, todo eso son cosas que hay que indagar para poder dar el seguimiento. Y por eso la parte nutricional realmente es un ayudante, o sea, lo que ayuda a lo que va a ir de la mano con la terapia principal. En ocasiones la terapia nutricional va a ser la principal vía, pero ya cuando tenemos otra patología de base, usualmente, y más bien marcada o que conlleva algún riesgo, pues no es solamente terapia nutricional, sino también otro seguimiento multidisciplinario, que incluiría obstetra, endocrinólogo, nutriólogo, cardiólogo, dependiendo ya cuál sea el área. Y siempre es bueno, pues, llevar todo de la mano y que en caso de que se tenga ese antecedente, poder llevar las cosas planificadas. Siempre el hecho de que una paciente se siente con ustedes y permita saber de que quieren planificar un embarazo, eso es excelente, ya que pudimos llevarlo de forma constante, el seguimiento, identificar con qué otro profesional del área de la salud de igual manera se necesita interconsultar o seguir, pues eso nos da el tiempo de ir identificando factores que puedan estar en contra de la pareja y que podamos tratarlos ambos. Y recordar que esto es un proceso de dos. No es solamente identificar qué está pasando con la paciente en sí, sino qué pasa en su medio, su pareja, cómo podemos tratarlos a ambos, incluyendo la parte de infecciones de transmisión sexual. O sea, hay múltiples cosas que influyen de forma tal que podamos tratarlos a los dos. Y en nuestro caso, la terapia nutricional de igual manera influye a los dos, porque son hábitos. Imagínense ustedes que con su pareja, ustedes mantengan hábitos saludables, pero su pareja al lado esté fumando de forma constante, tomando alcohol de forma constante, consumiendo alimentos que a usted... Eso puede con el tiempo no darle apoyo a usted, o en el caso, por ejemplo, de pacientes fumadores, afecta como fumador pasivo a usted y a la concepción en el futuro. Entonces, son detalles que siempre en nuestra práctica debemos tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Sheila. Terminamos con la pregunta o el aporte de Fernando, para, bueno, sí, para finalizar lo que es la clase, ¿vale? Adelante, Fernando. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Buenas tardes. sí, Sí, te Fernando. escuchamos, Fernando, se escucha bien. Ya, gracias, gracias. En primer lugar, quiero pedir mil disculpas. No salí pronto del trabajo y como tenía planificado, no avancé a llegar esto. Rápidamente, lo que yo quiero saber es cómo se influye la alimentación en la fertilidad y cuáles son estos factores que influyen en la fertilidad, porque aquí en caso de Ecuador, a veces eso suelen tener en el ruralidad, pero no en urbano, porque en urbano sí hay atención, pero en la ruralidad eso suele ocasionar. ¿Cuáles son esos factores? Sí, Fernando. Sí, porque lo que puedo hacerles es un pequeño resumito de los puntos claves. Sé que las clases usualmente también son grabadas, entonces quizás puedan tener acceso más adelante allá para que puedan ver cada uno de los aspectos y puedan tener también las fuentes bibliográficas debajo para que si quieren indagar más en los diferentes estudios también puedan hacerlo. Pero de forma general, recordemos que dentro de los diferentes factores mencionados, sobre todo en cuanto a la obesidad, otras patologías que influyen en tanto en la alteración del ADN, en el caso de los espermatozoides, en las pacientes femeninas, en la resistencia a la insulina,
al hecho de la alteración de la esteroidogénesis, en el estrés oxidativo, en aquellos alimentos que aumentan el estrés oxidativo o que conllevan una injuria sistémica, pues todo esto influye de forma negativa. ¿Cómo contrarrestamos esto? Pues controlando con la parte nutricional, con la terapia, cada uno de estos procesos. En el caso de los macronutrientes, que se ha visto demostrado, sobre todo el uso de carbohidratos complejos, ácidos grasos de tipo grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, sobre todo por sus funciones antioxidativas, y las proteínas de alto valor biológico, como mencionamos antes, que también se han visto asociadas sobre todo a aquellas proteínas vegetales de forma con su valor óptimo que dan o con su aporte óptimo. Todo esto conlleva a que haya mayor movilidad en los espermatozoides, que haya una esteroidogénesis adecuada, que se den procesos o ciclos ovulatorios adecuados, que disminuya el riesgo de resistencia a la insulina en aquellas pacientes que lo tienen, sobre todo cuando tenemos un control de peso. em, en los procesos, sobre todo de metilación adecuada del ADN o disminución de ciertos procesos, más que nada oxidativos que provocan la liberación de radicales libres y la alteración justamente a nivel genético, pues todo eso sería como nosotros en la parte de la terapia nutricional influimos. Ahora, recordar que son hábitos. Al final lo que queremos es tener en la paciente, en la que tenga un exceso de peso, controlar el peso para que así ante la pérdida del mismo, 5 a 10% aproximadamente, podamos concebir. Pero de igual manera controlar el peso para que cuando esté la gestación ya creada o se dé a cabo, no tengamos una paciente obesa con mayor riesgo. Y ahora en una paciente con malnutrición por déficit o insuficiencia ponderal, poder entonces controlar para que los ciclos sean regulares y pueda llevarse a cabo la concepción. En el paciente masculino, de igual manera, dar el seguimiento para identificar ante los hábitos que se tengan, no solamente nutricionales, sino del ambiente, cigarrillo y demás, poder contrarrestar esto. Recordemos que en otras clases hemos mencionado que a los pacientes fumadores se le debe dar doble dosis de antioxidantes, sobre todo de vitamina C, más que doble dosis de, en general, es de vitamina C, pero darle mayor cantidad de antioxidantes, sobre todo ante la gran cantidad de que todos los componentes del cigarrillo, al final en su proceso de combustión, generan múltiples eh, compuestos que conllevan un mayor estrés oxidativo, que también conllevan a mayor injuria sistémica. Entonces, ya aquí entra la terapia nutricional de forma tal que podamos ayudar, o sea, complementar cualquier otra terapia que pueda permitir un estado más óptimo del paciente y así pueda llevarse a cabo la concepción, disminuir los factores que realmente impactan en la parte de infertilidad y en general poder permitir que la paciente lleve una concepción o una gestación ya más óptima. Muchísimas gracias, Sheila. Entonces damos por finalizada lo que es la clase del día de hoy. No sé si quieras decir algo antes de finalizar, Sheila. Perdona, estaba en mute. No, agradecer realmente de estar con ustedes. De igual manera, si cualquier tema que les genere curiosidad dentro del área de la salud o la parte nutricional, siempre pueden externarlo a través de ustedes mismos, de la institución, y pudiésemos analizar también el desarrollarlo más adelante. Estos son temas que vemos en el día a día con nuestros pacientes, por eso usualmente con ustedes. Yo sé que también son de interés para ustedes, pero de igual manera, cosas que ven en su día a día que quieran indagar, pueden hacer, externarlos a nosotros y hacemos el esfuerzo de poder discutirlos todos como grupo para poder seguir aportando. Y agradecida nuevamente de poder estar con ustedes.